Hola, oyentes y lectores. Les damos la bienvenida a Medianoche en Maine, capítulo 42. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu, hola a quienes estén del otro lado esperando este nuevo episodio de la ya bastante avanzada cuarta temporada de Medianoche en Maine que están escuchando en Martes Ataca. Me mirás con cara de no avanzamos tanto, pero yo No, te creo miro que con sí. cara de es volumen, no temporada, pues esto no es una serie de televisión. Es verdad, es un volumen. Pero bien, venimos con los anexos y las mutaciones que complementan la obra de King o que se desprenden de la misma. Uh-huh. Y vamos a encarar un anexo un tanto pesado, no porque sea una obra difícil de leer, sino porque tiene muchos hipervínculos para analizar. Sí, por eso lo vamos a hacer en dos partes. Esta es la primera parte de Danza Macabra, el ensayo sobre el género del terror que King publicó en 1981. Vamos a hablar del capítulo 1 al 6. Uh-huh. Y no tengo idea de cuánto puede extenderse esto, porque la verdad es que da para muchísimo. Muchísima conversación y reflexión también. Lo que hace King en este ensayo es un recorrido por la literatura, la radio y el cine norteamericanos, para pensar el horror a partir de qué hace, qué emociones afecta, cuáles son sus elementos y cuál es su función social como arte. En algunas instancias de este ensayo, los análisis sociopolíticos están muy enfocados en la idiosincrasia norteamericana. En otros, toca miedos más universales que tienen que ver con la condición humana, los instintos, el cuerpo, esas variables que nos unen como especie. Y en cuanto a la forma, es una lectura, en mi opinión, súper agradable y accesible, Sí, porque es un ensayo bien balanceado. King, como es habitual, combina apreciaciones más informales e ideas más generales con planteos teóricos más cerrados. Y la manera en que va planteando sus hipótesis, justificando y argumentando, no se torna en ningún momento densa ni abrumadora. Es un lindo ejemplo sobre cómo podemos hablar sobre obras de arte o sobre dispositivos narrativos sin sobreanalizar o ponernos excesivamente académicos. Sí, sobre todo hablando de un género, que mismo él ya lo empieza a calificar como un subgénero, que es el horror, que muchas veces es tomado para la chacota, pero que al fin de cuentas nos está contando más cosas que las que vemos. Creo que es ahí donde mejor funciona el terror, que es cuando te deja picando una idea, ya sea social, económica, o lo que decías vos, miedos más universales. Sí, y también me parece que colabora con entender qué estamos buscando cuando nos enfrentamos a una obra de terror para poder salir del análisis que siempre se centra en primera persona y del no me dio miedo, para empezar a pensar qué elementos pone en juego y cuáles son esas emociones que está intentando afectar. Es un ensayo súper recomendable para cualquiera que le interese el género y en particular si te gusta este podcast, está muy alineado con la manera en que nosotros pensamos la obra de King, que sería desde el subtexto, la alegoría, cómo elige meter el dedito en la llaga, etc. Hecha esta introducción, vamos a ir recorriendo el libro en su totalidad. Hoy nos toca la primera mitad. Si no lo leyeron, es indistinto que escuchen este podcast o no, porque es un ensayo. Lo que vamos a hacer es conversar sobre las hipótesis y las teorías que plantea King. No existe el concepto del spoiler. No obstante, menciona muchas películas y muchos otros trabajos literarios, así que trataremos de poder comunicar el punto sin necesidad de spoilear esas historias que sí spoilea King en el ensayo. Sí, también lo que tiene es que al ser una obra, como decías vos, del 81, hace un recorrido entre los 50 y los 80 y ya pasaron 40 años. Sí. Y hay muchas obras que por un tema generacional nosotros no vimos o no habíamos visto, otras sí. Hay clásicos como él mismo dice, El Exorcista. Si estás leyendo esto, es obvio que la viste. Confía mucho en el lector en ese sentido. Pero hay otras que no, que realmente uno a veces ni tenía de nombre. Y es muy interesante eso, que te diga, bueno,
mirate esta película, pensala y traerla hoy. Y algo que vamos a hacer es ver ejemplos actuales de si siguen aplicándose estas teorías, estos conceptos que King vio hace 40 años. Sí, y dentro de esa selección también falta mucho, incluso propio de la época, porque al centrarse en Estados Unidos, hay un montón de cine de género italiano, francés, lo que se te ocurra que no está incluido. Y muchas de las películas canónicas del género de terror son de otros países. Pero bueno, ese es el recorte de Danza Macabra, que es necesario en cualquier trabajo que se acerque a algún tipo de investigación formal. Así que empecemos. Mejor temprano que tarde. No vamos a recorrer de manera totalmente lineal estos capítulos que vamos a analizar, pero sí yendo por ciertos puntos importantes que se desprenden de cada uno de estos capítulos. Sí, la idea es que sea una conversación, porque lo que hace King es abrir el panorama de conceptos en torno al terror para que evaluemos si estamos de acuerdo o no, o dónde más podemos ver esos mecanismos que él sugiere como andamiaje para analizar el género. Antes que nada, quiero empezar por el tema de la relación entre el género de terror. No sé si decir terror u horror. En teoría deberíamos decir horror, sí, pero voy a decir terror porque me resulta más práctico, me resulta más natural decir terror. La relación con el arte. King dice que alcanza el nivel de arte simplemente porque está buscando algo que está más allá del arte, algo que precede al arte, y es eso que él llama puntos de presión fóbicos. Me encanta esta definición de algo anterior al arte. Cuando lo leí, en mi mente traduje mal el verbo predates y lo entendí como algo que fagocita al arte. Y también me gusta un poco esa idea, porque había algo ahí sobre la idea de las emociones constructivas, contra las que King llama emociones anti-civilización, entre comillas, porque el terror parece, y digo parece porque no es una versión perversa del arte. Y apoya un poco esta malinterpretación que King menciona más adelante, que la película de terror tiene que hacer un trabajo sucio, porque apela a todo lo peor que hay en nosotros, a las emociones que nos separan y nos aíslan de los demás. Es algo que obviamente me interesa muchísimo sobre el terror. La posibilidad de entender que esas emociones oscuras son una contracara inevitable de las emociones, llamémosles, luminosas. Sí, mismo cuando él establece que todos estamos locos, todos somos un poco perversos, el tema es cómo lo manejamos, cuán socialmente aceptable es esa locura y perversión, o cuán controlada está. Sí, y que ignorar o reprimir esas emociones no significa que desaparezcan. Entonces el terror funciona como una herramienta cultural para ejercitar y trabajar esas emociones. Sí, es un poco un cable a tierra, a veces, como una salida de escape de... No digo que emociones que uno tenga reprimidas, ni que uno esté todo el tiempo con pensamientos intrusivos, pero hay algo de un morbo que está ahí esperando. Hay una inclinación de nuestra mente hacia ese lugar, creo que bastante guiada por la idea de que todos nos vamos a morir. Sí. Y es un tema bastante tabú que cuesta mucho discutir, que es inapropiado porque está asociado a lo negativo. Entonces creo que como todos compartimos ese destino, hay pensamientos que tienen que ver con eso, y hay gente que quiere meter la mano en la bolsa de caca o no. El terror es precisamente para involucrarnos con esa experiencia cercana a la oscuridad. Sí. ¿Y qué más define? Hay una cosa que hace que al arrancar menciona un artículo dedicado a la diferencia entre las películas de horror y ciencia ficción, que está bueno mencionarlo porque a veces uno cuando ve ciencia ficción no sabe si está viendo terror o no. Y establece que hay una línea bastante fina entre la fantasía y la ciencia ficción. Digo fantasía porque para él el terror es fantasía. Sí, usa el término mítico, que podemos reutilizar, aunque no sería la palabra que yo elegiría para hablar sobre el terror. Así que cualquier cosa es culpa de King. Bueno, pero
El punto es que a él le parece una trampa y un tanto aburrido ponerse a buscar ese tipo de definiciones o darle como un marco cerrado a cada uno de los géneros y subgéneros. Es que tiene razón, porque todo se solapa constantemente. Cuando lees este ensayo y después querés tratar de aplicarlo al análisis de una película o de una novela, te das cuenta de que no es tan lineal. No puedes encasillar todo en un solo lugar. Obviamente hay películas que se inclinan más para un lado que para el otro, sí. Pero termina pasando que las películas hablan de muchas cosas. Cosa que a veces es un problema, porque solemos ver películas que intentan hablar de muchas cosas, pero al final no dicen nada, y es mejor una película que coquetea con algunos temas, pero ves que hay una idea central o un tema principal del que quiere hablar. A pesar de estas cosas que nos cuenta, él empieza a clasificar el horror en terror, horror y revulsión. A estas distintas formas de querer aterrorizarnos, supongo. Sí. Para King la emoción más fina es el terror. Es lo que la mente ve, que vuelve a estas historias tan, a riesgo de repetir demasiado, terroríficas. El horror, que sería el siguiente nivel, invita a una reacción física mostrándonos algo que está mal. Y el último nivel es revulsión. A veces le dice gross out. Es cuando deciste me dio impresión. Es más grotesco. Sí, es más berreta. Pero no por eso menos útil en la ecuación. Sí. Para que quede un poco más claro estos conceptos, podemos hacer algo que hace King, que es darnos ejemplos. Por ejemplo, en terror, él menciona La pata del mono, que es una obra que traemos constantemente a la mesa, donde se genera una imagen desagradable y que el impacto queda un poco de nuestro lado. Es tan fino que nosotros tenemos que completar esa imagen. Sí, lo que nos da es el contexto. Y confía en nosotros para la revelación. Sí, que puede disparar para cualquier lado. Y no específicamente Jacobs escribe el final es este, se ve tal cosa. Cosa que no pasa en el horror, donde quien escribe describe exactamente lo que tenemos que ver. Como suele hacer King. En la mayoría de los casos. Él es muy de la escuela de la descripción. Quizás demasiado. Pero bueno, pasa esto, que él ejerce mucho dominio sobre esos elementos del horror. Y es una decisión de oficio, digamos. Encontrar ese punto medio en el que se da lugar a la imaginación, pero también en un punto se abre la puerta y se muestra lo que hay del otro lado, es el camino que él elige tomar. No tiene nada que ver con que pueda o no pueda hacerlo de la otra forma. Lo mismo con respecto a cuánto se usa la revulsión en una obra. King no enaltece ni descarta ninguna de estas maneras. Creo que cada una aplica a distintos momentos. Sí. Obviamente menos refinada es la metodología a utilizar, y si te revolcás en la revulsión, en un punto ya deja de dar asco ver tanto asco. Claro. Para mí es como es más facilista. Sí, y caduca más rápido también. Exactamente. No va a convivir con vos para siempre, como algunos terrores muy personalizados porque pasan por nuestra mente en gran medida. Esos son más difíciles de dejar atrás. La primera vez que arranqué este ensayo y no lo terminé, estaba muy de moda Saw. Creo que sigue estando de moda Saw. O sea, no considero que haya perdido popularidad. Pero sí cambió mi opinión al respecto. Yo odiaba Saw. Me parecía la berreteada más grande de la historia del cine. Viste que hay que usar hipérboles en los podcasts. Todo tiene que ser lo mejor o lo peor de la historia de la humanidad. Si fuese un stream de YouTube, pondríamos la plaquita las mejores películas según King. Y tu cara haciendo wow. Y cuando King hablaba sobre el gross out, y yo pensaba, sí, esto es una saga entera basada en esta práctica facilista. Sí, pero que a la vez que
creo que cuando salió lograron meter un género como el gore en el mainstream. Pero ¿a qué precio? Y bueno. No, igual ahora aprecio eso, sobre todo con respecto a la primera. Pero en su momento yo estaba más del lado del terror y el horror como público, y ahora te disfruto más una asquerosidad gratuita. Él da como ejemplo, bueno, Alien, que es una película que, como decíamos, es de ciencia ficción, pero Sí. es también de terror. Ah, por el coso que sale del pecho. Cuando sale el Claro, sí. Chestbuster. Es maravilloso. Bien, creo que más o menos se entienden estos conceptos. Sí. En este capítulo él también habla sobre cuáles fueron los ciclos de popularidad del cine. Hay una cosa interesante que él menciona, que el cine suele subir el nivel y la producción cuando existen tensiones económicas o políticas, que son como una respuesta a eso, que creo que hoy aplica. Creo que también, Sí. si vamos al cine norteamericano nada más, para seguir en la línea de él. Sí, es que ese ciclo está directamente ligado con lo que él dice sobre la alegoría. Porque King directamente asume que el relato de horror es alegórico por naturaleza. El elemento alegórico está ahí porque es imposible escaparle. Y esto que mencionás sobre el terror siendo más popular en épocas complicadas o turbulentas, tiene que ver con esto. Siempre está hablando sobre algo. Una opinión que me crucé muchas veces en la discusión sobre el arte en general es que si el autor no incluyó una alegoría intencionalmente, pasa a ser inválida. Una sobrelectura del espectador o del lector. Y acá estoy de acuerdo con King porque pienso que él mismo lo ha hecho más o menos conscientemente a lo largo de su carrera. Si tomamos Misery, es más autoconsciente sobre las alegorías que ya hablamos en el capítulo 11. Mientras otras novelas, como puede ser de Tommy Knockers, son menos intencionales, más transparentes, con menos control sobre lo simbólico, que aparecen más bien chorreado por todos lados. Cualquier novela de King puede leerse teniendo en cuenta esto. Y para mí, la gracia del arte es a veces no saber qué estás comunicando realmente hasta que pasa un tiempo o se establece cierta distancia. Si el arte está motivado por una emoción muy cruda, que proviene de cierto contexto, puede salir a través de una obra antes de que la trabajes a nivel intelectual. Entonces, si entendemos el horror como alegórico y simbólico por naturaleza, sacamos del camino la intencionalidad. Y cualquier análisis que hagamos está más enfocado en qué comunica, qué emociones ejercita, con respecto a qué. Claro. O sea, lo que estás diciendo es que no siempre el artista tiene una intención totalmente consciente de expresar algo. Que con el tiempo se puede hacer una relectura de una obra y entender dentro de un contexto qué quiso decir. Y es algo que él en algunos capítulos menciona de, bueno, para mí esta película esta persona la hizo porque flashó y no estaba pensando tanto que cuál era de lo que estaba hablando, pero esta otra película se nota que había un cierto nivel de conciencia y control sobre lo que se quiere contar. Y eso es interesante porque creo que en el horror muchas veces vemos películas que no tienen sentido, o que no en un contexto uno no ve ves el monstruo y no te das cuenta tal vez cuál es el monstruo de esa época, qué quiere representar, o sin querer terminó representando el artista. Hay una frase en este libro que me encanta, que dice: la pesadilla de una generación se convierte en la sociología de la siguiente. Eso sí. Cada generación es el conejillo de indias de la siguiente. Por eso está bueno volver sobre las obras y descentrar el análisis. Y sobre todo, esto no está en el ensayo de King, pero lo voy a decir porque me molesta. Hay que saber diferenciar la opinión personal de una valoración formal. Bien. No es lo mismo no me gusta que es una mierda. O no lo entendí. Bueno, no lo entendí es lo mismo que no me gusta, pasa por uno.
para hacer una valoración formal hay que tener en cuenta elementos formales. Las opiniones sí son 100% a criterio, subjetivas en todo sentido, sobre todo en el terror, que es una experiencia tan personal. Pero este ensayo es un buen andamiaje para poder charlar sobre las obras desde un lugar que mire un poco más hacia afuera. Sí, y no caer en la valoración de da miedo o no da miedo. Uh-huh. Ya vamos a ver y discutir películas que nos han dado miedo. Películas y cosas. Y conceptos en películas que tal vez la vemos hoy y esto, ¿por qué me dio miedo? Y bueno, hay un contexto en el que uno vive no solo el social, sino el individual. Y bueno, creo que pasa con casi todos los géneros. Es como ver una película romántica y decir como no pasa nada y al lado tiene una persona llorando porque algo le tocó. Sí, o mismo si algo te dio miedo en un momento de tu vida y lo ves después y decís, esto era una mierda, no deja de haberte dado miedo en un momento de tu vida. No se va. Porque el descreimiento también cambia con el tiempo. Pero nos estamos adelantando un montón. King habla mucho sobre emociones a lo largo de este ensayo, sobre la distinción entre exorcizar y ejercitar las emociones, que me parece muy útil también para pensar el género. Y un planteo importante que me parece central a cualquier obra es entender la normalidad como concepto sociológico. Lo que se traduce como ¿qué es monstruoso? Claro, ¿dónde está el límite de que algo es normal o anormal? Porque a veces parece que estás de un lado o del otro, no hay un punto medio. Sí, o que es una definición objetiva o dada. Cuando habla en este capítulo de freaks, y lo pensás y es como... y son monstruos de circo, son freaks, pero son personas. Y estuvo mal que se hayan usado realmente esos freaks para hacer la película, o los tenían que representar personas, entre comillas, normales. Es una gran discusión de por qué nos dio miedo eso, por qué da miedo esos monstruos que pagás por ir a ver al circo. Obviamente es algo que ya no se hace y se estableció que no estaba tan bueno. Creo que no se hace más. En algún lugar seguro se sigue haciendo. O alguna versión peor que eso. Lo que dice King es que el concepto de monstruoso es una reafirmación del orden. Funciona como complemento. Y eso es lo que nos da terror. La falta de orden que sugieren esas aberraciones. Acá quiero hablar sobre 2 libros. Uno lo menciona King, es The Chrysalids, Las Crisálidas, de John Wyndham. Es un libro del 55 que leí para grabar este capítulo. Bien. Es una novela de ciencia ficción ambientada en el futuro, después de un evento que llaman The Tribulation, que es un holocausto nuclear que en teoría enviaron los dioses para castigar a la humanidad. Por, obviamente, de sus pecados, ¿no? El protagonista es un chico que vive en una comunidad religiosa que cree en una, entre comillas, norma divina para juzgar las creaciones de Dios. Entonces, cuando identifican alguna desviación de esa norma en algún ser vivo, se descarta o se destruye. No quiero contar más porque me encanta cómo va creciendo el argumento y la historia va planteando diferentes conflictos alrededor del tema. Parece una premisa muy simple, pero se ramifica muy rápido y las consecuencias son exponenciales. Es una novela que King usa para ejemplificar esto de qué es lo normal. ¿Quién determina la norma? ¿Qué pasa cuando se reconoce al otro como fuera de la norma? ¿Quién tiene la autoridad para determinar eso y qué sucede en términos evolutivos? Me gustó muchísimo y lo considero muy necesario en estas épocas de pensar al otro como una amenaza y esto de muy de internet en que siempre estás hablándole a una amenaza invisible, ¿no? Sí. A un hombre de paja que representa algo que... Nada. Ese meme de está aquí en la habitación con nosotros. ¿Conoces a esa persona, con ese ente, esa otra cosa que te está amenazando? Sí. ¿La conocés? ¿La viste alguna vez? Sí, y el segundo libro que quería mencionar no tiene nada que ver con Danza Macabra, por eso esto va a terminar durando 8 horas, y es Role Models de John Waters. Bien. Es un libro autobiográfico
Sí, autobiográfico, que habla sobre personajes específicos que fueron una influencia para él y para su obra. Algo que me impacta y admiro mucho sobre John Waters es que tiene una relación totalmente natural con lo aberrante. Él ama lo deforme, pero no entendido como algo feo o antiestético, ni siquiera como algo kitsch o que pegó la vuelta. Es una tercera cosa inclasificable y tiene un punto de vista de por sí tan ajeno a la norma y a la vez tan genuino que me hace sentir muy, pero muy normie. Es que tal vez el romper esa o estar por fuera de esa norma él lo ve como algo positivo. Todo el tiempo Claro. te dice, si estás fuera de esto, está mal, está mal, está mal. Y dice, no, para esto es una locura. Y eso es polémico, porque ahí empieza a jugar la valoración moral. ¿Está bien que te hagas amigo de un asesino del clan Manson? Hay historias en ese libro que te obligan a pararte en otro lugar y decir, ¿cuál es el límite? No, y a la vez, nada, es muy interesante. O sea, yo hablaría todo el día sobre este libro, pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir con el de King. Pero bueno, sí, Las Crisálidas es un lindo libro para leer y comprender no solo el género de terror, sino la política, ¿no? Es uno de esos libros con una carga sociológica muy importante. Bueno, en esta misma línea se menciona Eye of the Beholder, un episodio de Twilight Zone del 59, que también está muy bien Sí. explicado porque, lo voy a spoilear porque nada, si no lo vieron hasta ahora, pasaron muchos años. Es una mujer que está en cirugía y la ves con el rostro cubierto y todo el tiempo obsesionada en que le cambien la cara porque su cara no es normal. Y tiene que mejorarla para encajar Y nunca en la la sociedad. ves. Y nunca la ves. Y tampoco ves al resto. Y cuando le sacan finalmente las vendas, es una mujer hiper mega canónica de Hollywood. Pero ¿qué está mal en esta mujer? Y cuando ves al resto de los individuos que la rodean, todos tienen como una nariz de cerdo, medio bizarro. Pero claro, ella ya no estaba dentro de los cánones de normalidad de esta, no sé, nueva sociedad, nueva civilización. Y viene un chabón súper hegemónico a llevársela a una comuna tipo aislada, como a un campo de concentración. Ese capítulo es muy divertido. Y es súper cortito, ¿qué dura? ¿Media hora? Sí, 20 minutos, media hora. Sí, también ejemplifica muy claramente lo que King está tratando de decir. En este capítulo también habla sobre dos películas que son I Was a Teenage Werewolf y I Was a Teenage Frankenstein. Sí. Yo vi una de las dos, Claro. Werewolf. Creo que se sobreentiende por qué menciona estas películas que tienen que ver con una transformación a algo socialmente condenado o señalado como aberrante. ¿Querés decir algo? No, sobre... creo que la más puntual en esta es, para mí, Frankenstein. I Was a Teenage Frankenstein, porque sí, es eso. Bueno, ya vamos a hablar un poco de esa novela, pero Yo era un Frankenstein adolescente. reviven a un flaco, pero que sufre un accidente, pero bueno, tiene toda la cara destrozada y cuando sale a la sociedad es como, es un monstruo, porque y es tipo una persona que totalmente, más allá de que haber pasado por un proceso científico para ser revivida, Pequeño detalle. totalmente funcional. Pero nada, esta es muy divertida porque hay un trasplante de cara inclusive. Como Contracara. Como Contracara. La mejor película de la historia del cine. ¿No era un documental? Si tenés que recomendar una de las dos, Werewolf o Frankenstein. Creo que Frankenstein, sí. Mira, bien. Pero porque tiene la patita y científica. Bueno, la otra también la tiene. Sí, más o Pero menos. esta Es medio me- pseudocientífica la otra. Creo que, bueno, esta también, obviamente. No, me refiero a que la ciencia en Werewolf era un tipo de hipnosis. No era Sí, una es verdad, ciencia es verdad. dura. Bueno, Bueno, acá ciencia dura. Sí, igual. Está bueno porque retoma que el doctor Frankenstein es un descendiente directo de Víctor Frankenstein. Y él dice, no, este le falló, yo lo voy a hacer mejor. Y así como vuelve a esa idea de que está en Frankenstein de alguien ya lo intentó hacer y le salió mal. Ujú. Bueno, creo que podemos pasar al siguiente tópico importante de este ensayo, que es cuando empieza a dividir en ciertos tipos de personajes, seres, criaturas, que él dice que no es que están obligatoriamente siempre, pero es a las que se suele recurrir, y hace una división muy interesante que con el transcurso de la lectura se hace bastante obvio,
que es entre el hombre lobo, el vampiro y la cosa sin nombre. Ujú. A lo que llama el mazo de cartas de tarot. Sí, Tales of the Tarot se llama el capítulo justamente. Y para eso utiliza 3 obras literarias que son El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula y Frankenstein. Ujú. O sea, que es como la trifecta que él dice, a partir de esto sale todo. Sí, y aclara que deja fuera The Turn of the Screw de Henry James porque la figura del fantasma es un arquetipo que se extiende demasiado para encararlo desde una sola novela. Sí. Además de que las 3 que mencionaste tuvieron mucho más influencia en la cultura masiva yankee. Sí, y hay una particularidad que es que él arranca hablando de Frankenstein, que es que, según él, y le doy la mano, es una de las novelas más mencionadas pero menos leídas de estas 3. Hmm. Al punto de que se suele decirle Frankenstein al monstruo de Frankenstein. Sí. Es interesante ese error que se suele cometer, que es casi a decirle Misery A Annie Wilkes. Annie Wilkes, sí. Hmm. Bien. ¿Cuál es la primera que menciona? ¿Frankenstein? Creo que sí, que Frankenstein. Bueno, la cosa sin nombre. Vos leíste Frankenstein, así que te voy a ceder la palabra. No, antes que nada, es súper mega recomendado. Me sentí como tocado cuando King dice esto de que nadie la leyó y tenía razón. Todos tenemos como una idea vaga de qué es Ujú. o el concepto, qué pasa con todas estas criaturas. Pero bueno, Frankenstein es muy interesante porque leer una novela tan vieja y que te mantenga atrapado durante tanto tiempo, Vieja es Eh, 1818. sí, bastante. ¿Te sorprendió que tenga ese Sí, efecto en vos? sí. Pensé que iba a ser una lectura bastante más densa, Ujú. pero ya desde el vamos, esta idea de un personaje que cuenta su historia y que se encuentra con otro que le cuenta la suya y te vas metiendo, es una mamushka de historias Ujú. que te vas enterando a través de cartas, de relatos, la historia completa de Sí. quién es Frankenstein y por qué hizo un monstruo y quién es ese monstruo, porque mismo se arranca desde el final, una expedición en, creo que es el Polo Norte, que se Ujú. cruzan con Victor Frankenstein escapando o buscando al monstruo. Ujú. Y ¿cómo se llegó acá? Y Andrés está muy entusiasmado. sí, no. Tu Frankenstein es mi Drácula. Exactamente. Y creo que también eso se da porque yo soy más de el lado de la ciencia o qué Sí. cosas, o de los experimentos, y vos más del Y yo lado soy de emo. más claro, más goth. Básicamente. Sí, no quiero quedar como una vaga. Yo no leí Frankenstein porque estaba leyendo The Turn of the Screw. No me juzguen. Y además lo quise leer en inglés y no me salió. Qué poco Pero, feminista, porque sí. este es de Mary Shelley. Sí. Me van a sacar la credencial. Pero bueno, creo que el concepto principal que King extrae de acá es esta idea de La cosa. sí, pero más de la maldad, de los tipos de maldades que puede haber. Él habla Ujú. de la propia y libre voluntad, que es el libre albedrío, y el horror predestinado, Que viene de afuera. que viene de afuera. En este caso, Frankenstein, que es una historia de horror psicológica, va más por el lado de la libre voluntad, porque es Ujú. el mismo, el doctor, el que genera esto, que crea este monstruo, que después lo va a acechar. Drácula, por otro lado, tiene más que ver con la invasión que proviene de Sí. afuera, de Ujú. un otro. Y tiene mucho de esta agresividad sexual también. Y el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ese leímos los dos, Sí. es para mí el más interesante a largo plazo. A ver, no quiero simplificar, porque en realidad los 3 me parecen muy interesantes, pero hay algo que me convoca mucho sobre la dualidad. Bien, sí. Y lo que representa esta historia es el hombre lobo, la marca de la bestia, que es ese conflicto entre lo primitivo y lo instintivo y lo que tiene que ver con lo moral, con los valores. Mucho se ha escrito y hay muchas obras en torno a esta idea de el enemigo soy yo, el enemigo lleva mi rostro. Y muchas de mis películas y obras favoritas del género entran dentro de este arquetipo. Me parece posible de explorar infinitamente. Sí.
Lo que hace Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde es empezar a plantear este tipo de dualidad, que para mí son varios tipos. Se puede extrapolar, por ejemplo, con la idea de consciente y subconsciente antes de que la traiga Freud. Esto fue escrito 30 años antes. Lo del superego y eso. Sí, pero creo que la que más fuerzas tiene es la idea de lo apolíneo y lo donicio. ¿Sabías que eso es de Nietzsche? Sí, ya sé. O sea, ¿Querés hablar de obviamente Nietzsche? no. Sabía. No abras esa puerta. Obviamente son dioses griegos. O sea, se toma esa figura para explicar otra cosa, pero la aplicación a las artes la trae Nietzsche. Sí, podemos hablar resumidamente que Apolo es el dios del sol, de la luz, de lo elevado, del orden, etcétera, y Dionisio es del vino, la joda, la fafafa. Básicamente. Ambos son hijos de Zeus. Y bueno, eso agarra Nietzsche para plantear estas dualidades. Para plantear que el desarrollo del arte está ligado a esa duplicidad. Y en este caso King también usa otra metáfora que es la del edificio, la de la fachada, donde establece que Jekyll ante el público es como una casa hermosa, elegante, habitada por este médico que es uno de los más importantes de Londres, etcétera. Y por otro lado está Hyde, que es tipo lo peor, la basura, la miseria, en un lugar donde no querés pasar, hay una puerta toda escascarada. Ese ropero todo desordenado. Pero a la vez está todo en el mismo lugar. Sí. Qué modesta su metáfora. Sí. Igual usa bastante la otra también. Sí, usa las dos. Sí. Creo que eso lo hace interesante a nivel ensayo, que tiene varias herramientas para explicar lo mismo. Sí, algunas más informales y otras más inevitablemente académicas, porque bueno, alguien ya lo pensó. Y acá es cuando a mí se empieza a poner interesante el libro, porque como ejemplo de hombre lobo, o de este conflicto Apolo-Dionisio, usa Norman Bates. Estamos hablando de Psycho. ¿Qué es eso? Es un ser que por un lado es él y por el otro lado es su madre, que en realidad está muerta. Y creo que nos da las herramientas para, a partir de la lectura de este libro, empezar a ver las películas de terror, de horror, de otra forma. Tratando de descubrir cuáles son las bases, el origen de ya sean los personajes, los monstruos, los conflictos que emergen. Sí, por mucho cine que uno haya visto, siempre está bueno repensar. A partir de otro punto de vista. Obviamente este ensayo es el punto de vista de King, sobre cómo él considera que se define el terror en un montón de aspectos. No significa que sea así, pero sí es una caja de herramientas, tal cual lo planteaba en un writing sobre la escritura. Creo que cumple la misma función no pretenciosa, porque ya desde un principio él dice, no quiero dar cátedra. Yo le cuento cómo lo hago yo. ¿Cómo le haces, Stephen? No, que es verdad que él también dice que a la hora de escribir, volviendo a esta idea de horror, terror, revulsión, trata de mantenerlos de forma equilibrada. Sí. Que él mismo dice, la revulsión para él es el último recurso para querer asustar a los lectores. Para él. Para él. Seguramente otros autores lo usen. Tal vez es la primera. De distinto o con otros efectos. Y justo ahora que estamos hablando sobre King, y como todo esto es una opinión suya, bien argumentada, por cierto. Argumentar es muy importante cuando se habla sobre cualquier tema. ¿Escuchaste Lynch? Elaborate on that, no. Lynch tiene permitido no argumentar. Es parte de la magia de su obra. Pero nosotros, que somos unos terrenales, para poder comunicarnos, tenemos que argumentar. Y esto me lleva a unas pausas que se toma King para hablar sobre su vida. Y me parece bastante gracioso que titule el cuarto capítulo Una pausa autobiográfica molesta. An annoying autobiographical pause. Porque le da la liviandad necesaria al ensayo, y ahora hablándolo también me doy cuenta que a nosotros nos viene bien la pausa. Abandonar un poco los conceptos y que se vuelva una charla más anecdótica y que tenga que ver con las experiencias personales, porque así es como el terror se infiltra e impacta en nuestras vidas. Sí, él recurre a la autobiografía al principio, y acá no es la mitad del libro, pero antes de que se empiece a poner la cosa. Sí.
creo que lo que hace es establecer las bases teóricas y las bases coyunturales Ujú. que él tuvo para poder llegar a estas conclusiones. Sí, Eh, porque eso también es importante, de quién viene. Sí, de quién viene. Y bueno, en el primer capítulo ya arranca con cuáles son sus primeros recuerdos en el cine del terror. ¿Qué era? ¿Cuál era la Él película? está, si mal no recuerdo, él estaba en un cine y tipo entra alguien diciendo que Sputnik. los rusos tiraron un satélite al espacio, como una cosa así era. Sí. Y son como esos momentos que quedan marcados. Lo que nos pasa a nosotros leyendo la obra de King en general es que los puntos de conflictos sociales son totalmente distintos a los que nosotros vivimos. Ujú. Eh, Creo que ya habíamos hecho el ejercicio en 11-22-63 Sí. de tratar de entender qué tipos de conflictos sociales nosotros hubiésemos querido reescribir o Ujú. volver a vivir o modificar. Pero la película que estaba viendo tenía que ver con el anuncio. Sí, No sé si era Invasion of the Body Snatchers o Earth versus the Flying Saucers. sí, o, era una de o esas. una de esas. Que son más o menos, bueno, no diría que lo mismo, No, pero son estas películas de ciencia ficción y horror. sí. Las dos están buenísimas. Sí, están buenísimas. Bueno, Body Snatchers no la tengo que mencionar más. Ya está. Pero muchas de las películas que King trae en este ensayo son geniales a pesar de esto que uno a veces le pide a las películas, que sean verosímiles o que tengan que ver con algo que nos impacta hoy. La mayoría de las que vimos muchas películas para grabar este capítulo. La mayoría me sorprendió en términos de vigencia. Estamos hablando de películas de los 50, ¿no? Sí, 50, 60, 70. Para mí 70 ya es moderno. Pero sí hubo que hacer un trabajo para completar el álbum de figuritas de todo lo anterior. Porque es verdad que nos faltaban muchas. Sí, hay un montón más. Es Olvídate, impresionante la menciona cantidad. películas a rolete. O sea, pa. No me imagino la limpieza que habrá hecho para poder hacer eso. Obviamente después se profundiza en algunas nada más. Sí. También por eso tardamos tanto en grabar este capítulo. Danza Macabra, yo lo vengo pidiendo hace mucho, pero para poder leerlo había que complementar con otros consumos culturales, porque si no, no tiene sentido citar y contar algo que King dice sobre si nosotros no tuvimos contacto con esa pieza. Claro. Queríamos hacerlo bien, porque los respetamos. Y fíjate que ya en los 80, cuando sale este libro, a King le pasa eso de que siempre le pregunten sobre su infancia, tipo, ¿qué te pasó para escribir esto? Y él siempre dice, no, nada, una vida normal en Estados Unidos. Pero en un momento cuenta esa anécdota del amiguito del tren, que no sé si Sí. la recordás, que él le dice a la madre, me voy a jugar con tal compañerito. Al rato él vuelve, medio raro, y después ella se entera que al amigo lo atropelló un tren, Sí. pero no sabe si King Ay, no me estuvo tengo que presente o no. ¿Y qué onda ese trauma? Y él no se acuerda. Y no se acuerda. Sí, igual lo menciona como algo que indudablemente habrá tenido algún impacto psicológico, pero su postura es que los escritores se construyen a través de una voluntad consciente y de trabajo concreto. Esto lo habla mucho, casi 20 años después, en un writing. Aunque en este capítulo tuvo el tupé de decir que una autobiografía de un, cito, padre, escritor y ex profesor de secundaria sería una lectura realmente aburrida. Después fue y lo hizo. Bueno, pero le pasó algo que era interesante para cortar en una autobiografía. Sí, lo pisó un camión. Pero está encarada de manera estratégica también porque él antepone el oficio. Siempre, en un writing. Es un libro sobre la escritura. Y él tangencialmente es un escritor. De la misma manera que lo trabaja acá en Danza Macabra. Incluye su vida, porque es el contexto. Pero no hace de eso el centro de atención. Es Sí. una manera de hablar sobre los temas que tiene King
y yo disfruto mucho. Sí, bueno, habla un poco también del tema del talento y cómo ejercitarlo, que no solamente sabes escribir y listo, sino que tenés que escribir. Mm. Y menciona también esta anécdota de encontrar unos libros del padre, que como todos ya sabemos, se fue a comprar cigarrillos y no volvió. Y que para él es como el momento o lo que lo empuja un poco a escribir. O al menos interesarse por el género. Es como el meme de Freud. He can't keep getting away with it. Esta anécdota... Perdón, yo siempre tengo la duda de si King en algún momento de su carrera puso plata para que alguien investigue el paradero del padre. Porque acá menciona, tal vez estuvo en tal guerra, en tal lugar, hay como unos indicios de que tal ¿Cómo lo vez... supo? Pero sí, entiendo que nunca se supo. Para mí su papá es Don Draper. El chabón se cambió el nombre. Y seguramente. Y si no volvió ni a pedirle plata. O murió. O murió en el momento. Bueno, tal vez no esto yo ahora cuando lo leí ya lo sabía porque lo vimos hace poco en un documental. Sí. ¿Te acordás? Lo hablamos en el capítulo, creo que es el primero del volumen 4. Sí, Documentales sobre King. Y en esa caja de libros estaba H.P. Lovecraft, la causa y el origen de todo. Hay algo sobre la idea de terror en Lovecraft a la que King siempre vuelve en este ensayo y en sus propias novelas. Una idea sobre el terror y lo cósmico, que es un concepto que nunca hemos superado. Sigue teniendo la magnitud que cuando lo planteó. Sí. Era reptiliano. Son dudas irresueltas y casi imposibles de resolver. Sí, y unos miedos como existenciales. Vamos a mencionar más adelante una película que trata Sí. sobre eso que... Abran IMDb o Letterboxd o lo que usen, porque vamos a mencionar muchas películas. Y algunas están en el libro, pero otras las trajimos nosotros de los 80 para adelante. Pero antes de eso podemos hablar de un último pilar que él establece antes de meterse en las películas, que es la radio. Obviamente es un tema que a nosotros nos interpela menos, porque él habla de los seriales radiofónicos de los 50. Nosotros no vimos la época de los radioteatros que en Argentina existían. Sí. Pero hay una vuelta a eso a través de los podcasts de ficción, que hay varios que son del género del horror y del terror. Y está bueno entender que antes de pasar a lo audiovisual se pasó por el audio. Que ya es como una mutación de que el texto te lo empieza a contar alguien con sus propios ritmos, sus propias pausas, con efectos de sonido que te pueden dar miedo. Sí, y cuál es ese espacio que construye el sonido y qué hace la mente con eso. Yo me acuerdo de chico tenía un libro que era de las 1001 noches, que es con una historia árabe, no sé, es un clásico. Tenía el libro y el cassette lo escuché un montón de veces y siempre me daba miedo y me quedó como implantado la idea de algunas de las historias. Entonces puedo buscar si lo encuentro. Pero sí, de chico tenía cassettes y escuchaba cuentos, que creo que es lo más parecido a haber pasado por la radio, y está bueno porque se te queda impregnada de otra forma la historia. Sí, yo también. A mí también me han puesto un cassette para que deje de hinchar las pelotas. Las nuevas generaciones no sé cómo será, pero Ni supongo idea. que habrá algo. Hay algo que dice King en este capítulo, que es cómo la televisión y las películas imponen una dictadura de lo visual. Y sobre esto trae dos películas, una es The Haunting del 64 y otra es Cat People del 42, para hablar un poco sobre la iluminación y la construcción de los climas. Y en el caso de The Haunting, que es la adaptación de The Haunting of Hill House, cómo funciona como una de las pocas películas que son casi radiales. Y vuelve sobre el tema que ya mencionamos, que es ¿hasta dónde muestro? ¿Cuál es el grado de abstracción que voy a manejar en el terror? Sí, usando la imagen de una forma un poco más ambiental que descriptiva. Es interesante este capítulo porque ayuda a trasladar después a las películas cómo funciona el sonido,
en el fuera de campo, sobre todo. Y me interesa cómo el sonido permite que la mente vaya a lugares que están restringidos por lo visual. Y cómo esa forma final depende de la propia mente, así que va a ser la peor versión posible de lo imaginable. Sí. Llega el último capítulo que vamos a hablar en este podcast. Sí, el número 6. Sexto de ensayo. Que es más o menos la primera mitad del libro. La moderna película de horror americana. Texto y subtexto. Sí. Acá algo que me tatuaría en los nudillos de cada mano. Texto y subtexto. Acá hace una nueva división en cómo se puede llegar a dividir, más allá del horror, el terror y la revulsión, el cine norteamericano. Uh-huh. Antes que nada, vuelve a plantear una generalidad sobre el arte. Para él el arte es una pieza de trabajo creativo que como audiencia te ofrece algo y vos recibís más de lo que das. Para él las películas de horror forman como un vínculo, trazan un vínculo entre nuestros miedos fantasiosos y reales. Y por eso la capacidad de brindar subtexto les da un mérito social que él llama redentor. Me gusta en este ensayo cómo posiciona todo el tiempo al género de terror como algo valioso, que cumple funciones sociales y también emocionales. Para esto King identifica dos áreas muy generales de incomodidad. Una es de naturaleza política, social o cultural y otra es el cuento de hadas mítico, uh-huh. Que cruza ciertas líneas tabú y entre ambos se solapan constantemente. Sí, justamente para King el género de horror es totalmente maleable, se adapta. Sí. Es útil para el escritor, puesto que lo puede usar para dispararse para cualquier lado. Eso es lo interesante del horror. Es un puntapié y todos sus recursos permiten, esto lo digo yo, enriquecer una historia y a sus personajes. Sí, yo disfruto mucho no saber dónde está la línea. Nunca sé qué voy a ver. Me sigo sorprendiendo para bien y para mal. Con respecto al terror, también a partir de lo dramático. La mayoría de las películas que me angustian hoy, o que me generan una sensación de inestabilidad y de esto que King llamaba falta de orden, no son estrictamente cuentos de hadas. Tienen que ver con la historia de terror tan anclada en la realidad que ya ni siquiera se considera de género. Tal vez esto lo podamos hablar en el siguiente capítulo. Sí, porque hasta el 6, King no aborda este tema. Está muy centrado y girando muy en torno a esas 3 cartas del tarot que estableció hace un par de capítulos. Así que, bien, ¿cuáles son las divisiones así como... Las macro, bueno, podemos empezar por lo que él llama el horror como pesadilla económica. Uh-huh. Yo cuando lo leí era como, ¿esto para qué lado va? Me costó entenderlo en un principio. Perdón, a mí lo que me llamó la atención es que esta división sí tiene una fachada que tiene que ver con lo fantasmal. Si bien es una figura que él dejó afuera de su clasificación inicial, pero se ve que no se le puede escapar del todo. Él menciona de Amityville Horror, una película de 1979 de Stuart Rosenberg, que bueno, es una franquicia hoy en día. No sé si cuándo fue la última, pero se hicieron varias. Y es interesante entender que en una película donde el puntapié o lo que moviliza la trama es la economía, porque en líneas generales es una familia que se muda a una casa muy barata a reformar, donde sucedieron una serie de asesinatos y ellos saben de eso, que es distinto a muchas películas donde llegas a una casa y no sabes qué pasó ahí. Pero la tentación de pagarla barata o, como plantea la protagonista, ser la primera en la familia en ser dueña, eso también me llama la atención porque la cultura norteamericana, a través de su cine,
siempre te habla de que todos tienen casa y nunca van al problema de, che, hay gente que no tiene casa, no todos tipo se compran una casa, nunca hablan de pagar la renta. Hay gente que alquila. Hay gente que alquila, hay ciertos nichos donde sí se empieza a ver eso, pero en líneas generales ellos tipo, me mudé a tal lugar y es una casa mía. Y siempre son casas gigantes. Sí, y acá se plantea esa idea de seguir viviendo en esa casa y de dónde sacar la plata para mantenerla. Y a eso él llama el horror como pesadilla económico. Después sí, está el tema de qué pasó en la casa, si está embrujada o no. Me hizo recordar esa película de Tom Hanks de la casa que se empieza a despedazar, pero que es obviamente una comedia. Y en este caso es la casa que te quiere expulsar, se empieza a autodestruir para que te vayas. Y en ese sentido traté de buscar algún paralelo actual, contemporáneo. No sé si vos tenés algún ejemplo. Hay una película que igual me parece más amplia que solo este concepto de pesadilla económica, pero Barbarian, de Zach Cregger, que por cierto es una de mis películas favoritas de los últimos años, la vi como 150 veces, empieza como un conflicto de vivienda, ¿no? Yo llego a un lugar que pagué a través de este sistema súper capitalista impersonal en el que nunca le vi la cara a alguien y me deja las llaves de su casa en un lugar, y cuando llego hay otra persona. Y ahí hay un conflicto que es económico, porque yo pagué por un servicio que no puedo reemplazar por otro, porque hay una demanda que no me permite conseguir una habitación en cualquier lugar. Hay algo también en esa película sobre la gentrificación de la zona. Es un Airbnb que de noche no se nota, pero cuando se hace de día nos damos cuenta que está en un barrio bastante precario. Hay incluso un chiste sobre eso. Un chiste increíble, por cierto. Sobre encuentro una parte de la casa que no sabía que existía. ¿Le puedo sacar plata? Me parece una película que trabaja bastante sobre eso, porque además el tema de la casa y el barrio, de alquilarla a través de alguien que no conoces, etcétera, esta cosa de la descontextualización de la vivienda tiene que ver directamente con el conflicto de la película. Sí. ¿Qué pasó en ese barrio? ¿Por qué está así hoy? ¿Y qué hay en esa casa? Es una película maravillosa. Tengo mucho cariño a Barbarian. Y algo parecido sucede en Candyman. En la nueva. En la de 92 también. Ah, sí. Porque esta idea de la gentrificación está, los barrios marginales. Creo que la diferencia es que la versión del 2021 es más textual, es más literal. Sí. Te muestro Sin una duda. Conversación de, vamos a comprar una casa en este barrio porque lo habla, y el otro son imágenes nada más, pero tratan de lo mismo. ¿Cómo llega un barrio a hacer eso? ¿Cuáles son las cuestiones económicas de fondo? Y el monstruo está ahí, esperando. Sí, es un poco didáctica la nueva, pero la de los 90 es el 92. ¿Candyman? Sí. Sí, está muy buena. A mí otra que se me ha ocurrido, un poco más tirado de los pelos, justamente porque es maleable todas estas ideas, por eso vos decías Barbarian. Barbarian habla sobre un montón de cosas, temas, pero y las siguientes divisiones que vamos a hacer creo que también se la puede vincular. O sea, toma postura sobre muchas cosas, no solo sobre el tema de lo económico o de este intercambio mercantil, pero uno elige también hacia qué lado leerla. Sí. Bueno, como decía, un otro ejemplo, tal vez un poco más tirado de los pelos, es Drag Me to Hell de Sam Raimi, que es una mujer que trabaja en un banco dando préstamos y no le aprueba el préstamo una gitana. No me acuerdo. Algo así. Pero bueno, la idea de alguien pidiendo plata porque la necesita y no siendo aprobada es un buen disparador. Pasemos al horror político. ¿Qué onda? ¿Es ¿Horror político el que estamos viviendo? ¿O? ¿Es sobre políticos? ¿O es sobre decisiones políticas que se toman a partir de una invasión? Es un poquito amplio este concepto, pero bastante interesante. Sí, primero que todo es político. No existe lo apolítico. Si tenés más de 15 años y crees que existe una posición apolítica, estamos en problemas. Entonces, todas las películas tienen una visión política sobre los temas.
Y está bueno prestar atención a cuál es esa ideología, porque si no después se generan estos nichos con lecturas que no son las mejores para avanzar socialmente. Cuando se analizan estas películas que tienen que ver con una claustrofobia, una xenofobia, hay algo que es una amenaza. ¿Qué representa una amenaza para la humanidad, para este orden que todos queremos? Sí, o si realmente es una amenaza también. Sí. ¿Y cómo se lidia con esa amenaza? O sea, no todo se soluciona tirando una bomba nuclear. De hecho, King habla sobre la confianza en la ciencia como algo que cambió generacionalmente. No es lo mismo ver The Thing, la del 51, que Close Encounters of the Third Kind de Spielberg, que creo que es de los 70 u 80. Hay una visión sobre qué hace la institución de la ciencia en un caso y en el otro, cuánta confianza le deposita a la sociedad teniendo en cuenta lo que había pasado en tal o cual conflicto bélico. Es eso. Los ejemplos que da King son, ya dije, The Thing, The Last Man on Earth y las películas de Stanley Kubrick. ¿Notaste que en este libro le tira flores a Kubrick? Y ya se ve hecho The Shining. No sé si cuando lo escribió, porque están muy cerquita. The Shining es del 80 y este libro es del 81. Claro. Pero elogia ampliamente su abordaje sobre los conflictos social, político, cultural en Doctor Strangelove en 2001 y en Clockwork Orange. Sí, todos con distintos tipos de horror político, sin monstruo, con monstruo, en la Tierra, en el espacio. Humanos, sí. Es muy interesante para él. Está bueno pensar Kubrick es el que hace ese género, o ese subgénero del género. Ejemplos que podemos llegar a traer. Era medio difícil, pero bueno. Yo pensé en La Purga del 2013. Y bueno, después las otras. Hay unas que son mucho más, no sé si políticas, pero donde se habla sobre política y sobre decisiones. La primera es una situación sociopolítica donde el invasor es el otro. Cualquiera puede ser. Y con el transcurrir de la franquicia vemos que en realidad, como siempre termina pasando, hay un poder sobre el resto. Y es un poco caramelo para los monos. Pelense entre ustedes, que a nosotros nos viene el bárbaro. Sí, me encanta la idea de La Purga. Es genial. No sé si tanto la ejecución, pero la idea me parece distópica y espectacular. Bueno, ahí es donde empezamos a coquetear con el morbo y qué haríamos en esa situación. Si pudieras ir a matar a una persona y que no haya pero una además, consecuencia, La Purga es, o sea, lo que se habilita es cometer crímenes y nadie va a comer papitas gratis, todos van a matar al vecino. Es como, habla un montón sobre lo social. Sí, pero porque creo que la ley de la selva te va a encontrar en un lugar donde cuando estás yendo a comer papitas gratis alguien te va a matar. O no. Es como retroalimentativa esa lógica. Te mato primero para que vos no me mates. Sí, yo pensé en Historia del Oculto de Cristian Ponce. Bien, película. Sí, que trabaja sobre establecer un vínculo entre un poder muy terrenal, un poder organizado desde lo institucional, con una idea de un culto más mítica. Y hay algo ahí sobre el trabajo de reelaborar a través del horror la dictadura argentina de los años 70 que me parece muy fructífero y perturbador. Sumamente perturbador. Sí. Perdón, y en esto del terror político se nota mucho la importancia de que haya referentes locales. Sí, en general creo con el horror que... Bueno, si no, pero siento que nos perdemos de muchas cosas, si no. Sí, bueno, pero lo social o lo tecnológico, que es la siguiente categoría, en cierto modo nos atraviesan por temas de globalización a todos, pero lo político a veces es muy idiosincrático. Pero creo que a veces te lo tratan de implantar. ¿Cuántas veces escuchaste en Argentina a gente con miedo al comunismo? Pero eso es una psyop. Y obviamente, pero no somos yanquis en los 50 esperando que vengan los rusos.
Pero bueno, pero por eso es precisamente interesante que haya obras locales que traten de representar estas ideas. O es de interesante cuestionar. y es importante, Es necesario. porque no se puede entender lo social, político, cultural a través de otra sociedad, otra política, otra cultura. Hay que traerlo a casa. La siguiente categoría es una de las que yo más disfruto. Soy paquera de esta categoría, que es películas de tecno-horror. Sí, acá King dice que es el más fácil, el más de esto Un podés pelotudo. sacar. Esto podés sacar. No, pero no tanto en que es en la realización, sino en la concepción de hay mucho para extraer de esto. Sí, claro. Después va y te escribe la cortadora de césped y la lavadora. ¿Cómo era? La plancha había como una plancha de cortinas que te aplastaba. Del lavadero, Bueno, sí. sí, mirá qué industrial. fácil que es. Pero bueno, también te escribió de Tommy Knockers. No metas a The Tommy Knockers en esto. Bueno, acá toma como ejemplo, obviamente, miedos de esa época. Por ejemplo, Them, que es la de las hormigas gigantes, que todo surge a partir de una mutación en el área donde se probaron las bombas atómicas en Estados Unidos. Hay que hacer doble programa Oppenheimer-Them. Sí. Y las dos son ciencia dura. es ciencia. Esto es Ciencia. totalmente checado. Cuando te explican, las hormigas se Las manejan hormigas así, hacen así, la casita te la hacían así, todo cierto. tiene sentido. Ujú. Si ven una alita rota es porque ahí está la reina. Ujú. Es como ver un documental. Y empieza a ponerse interesante que tome como ejemplo Night of the Living Dead. Que uno diría, bueno, las películas de zombies, ¿dónde entran? Social, No, esta te la pongo en tecno-horror porque se sugiere la idea de que a través de un satélite llega un virus a la Tierra Sí. que genera que revivan los muertos. Sí, se supone que en algún aspecto de estas historias fuimos traicionados por nuestras propias máquinas y nuestros que es la idea propios... general, sí. Hay algo sobre el hombre lobo en ¿cómo decirle? En esta división, porque linda con solo porque puedas hacerlo, tal vez no deberías, que se da mucho como dilema tecnológico. Y la última película que menciona, en realidad menciona más, nosotros hicimos una reducción, porque si no nos vamos nunca de este estudio. La otra película es The Creeping Unknown, o The Quatermass Experiment. Tiene 2 títulos, es del 55 y está buenísima. Me encanta. Véanla. Sí, me encanta. Y la pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo ahora? ¿Tecnológicamente? Ya no están las bombas. Bueno, no digo que no están, pero... A todo. ¿A qué no le tengo miedo? Sí. Siguiendo la idea de esto de los desechos tóxicos, que es un poco la bomba atómica, porque es una cosa medio silenciosa que está ahí y labura. Yo me acuerdo mucho de The Host, de John Hubong, más conocido ahora por Parasite, pero que tiene una película de un monstruo, porque suele pasar que estos monstruos gigantes son películas de tecno-horror, son el hombre de alguna forma afectando la naturaleza. Pero yendo a un ejemplo un poco más cercano de tal vez un miedo generacional y de nuestro estrato social, para ser más puntuales, yo creo que metería The Rental, de Dave Franco. Es un poco más boludona. Está ahí con Barbarian, Pero esta idea de, bueno, alquilemos un Airbnb para de vacaciones donde nos dejan las llaves, no hay contacto con nadie. Es un slasher. Y la idea de que en un lugar que estás alquilando te estén monitoreando y sepan todo lo que estás haciendo es bastante terrorífica. Hoy en día alquilar un lugar y revisar si hay cámaras da un poquito de miedo. Obviamente puede sonar, como lo que decía recién, un poco gringa la idea, porque en Argentina uno no va tanto en Airbnb y es muy poco probable que haya una cámara adentro. Pero tenemos otros problemas, pero te queda el miedito de, esta ducha si la veo, no, la ducha apenas va a tener agua. Y como último, una película que hemos mencionado el episodio anterior o el anterior, que es Host de Rob Savage,
que es la de... The Host y Host. The Host y Host. Trajiste. Sí, que es la del la de Zoom. Zoom. Sí, capítulo sobre The Boogeyman. Que no sé si del todo entra en tecno-horror, pero la idea de estar Sí, en una charla de sí. Zoom y que haya un medium y que empiecen a pasar cosas y no poder controlar, porque también ahí tal vez entra el horror social, porque estamos en una pandemia en esa situación. El problema era no podemos salir de esta casa a la otra. La pandemia también la podés leer como tecno-horror. Sí, está generado por el humano, es verdad. Yo traje todas las películas de Brandon Cronenberg. Todas. Esa Antiviral del 2012, Possessor del 2020, Infinity Pool del 2023. Una mejor que la otra. Y una mirada más institucional sobre el tecno-horror que la de su papá. Pongo de pie, David Cronenberg. King también se pone de pie en este ensayo. Dice muchas cosas lindas sobre Cronenberg. Pero Brandon es como su postdata sobre las sociedades de control. El terror también pasa por el cuerpo, pero está supervisado, está intervenido por estas estructuras más corporativas. Y soy muy fan. No puedo sino recomendar todas sus películas. Buena genética. Sí, sí, los genes de la madre no han hecho nada. Es todo Cronenberg. Bueno, pasemos a el horror social. Última división, ¿verdad? Sí, acá se habla un poco de la inquietud generada por los cambios, que también aplican los ejemplos anteriores, pero creo que hablando fuera de esta grabación, medio que establecimos que el horror social a veces es más sobre lo individual, el individuo en la sociedad. Sí, o el comportamiento, que se considera un comportamiento civilizado. Tenemos 3 ejemplos de King, que son The Stepford Wives, que es genial, es medio bradburyana la idea. Sí, sí. Yo no recordaba haberla visto, me fijé en mi lista de IMDb y hace unos cuantos años la vi y después dije, sí, esta película. Sí. Bueno, después El Exorcista. Perdón, tiene una remake, la que vos decís es la del 75. Sí, yo había visto la del 75. Aclaro porque alguien va a poner de Stepford Wives y va a terminar viendo la versión chota. Siempre busquen la primera de todas. Busquen la más vieja. El Exorcista, sí, bueno, esta lectura sobre la niña teniendo comportamientos que son vergonzosos y maleducados para sus padres, que son una decepción, el horror de la mala conducta, me parece una mirada muy interesante sobre El Exorcista en contexto de cuáles eran los terrores sociales de ese momento, ¿no? Separarlo un poco de la parte religiosa, que también opera como símbolo. Porque está entra lo moral ahí. Claro. Hace una linda lectura sobre esta película. Y por último, Carrie, de Brian De Palma. Dice, yo acá voy a hablar de mí. Pero es interesante también que él teorice sobre Carrie desde lo social, aunque me parece que... No, perdón, y teoriza la lectura que hizo... La lectura que hizo de Palma, sí. King dice que Carrie es mayormente sobre cómo los hombres temen a las mujeres y a la sexualidad de las mujeres. Hasta ahí estamos bastante de acuerdo, pero después dice algo que es como que hay una incomodidad masculina achicándose ante un futuro de igualdad femenina. Es como me parece decir mucho sobre Carrie, porque el desarrollo de la historia no construye hacia el futuro. No. Es más bien como te prendo foto y morite. Sí hay algo revolucionario. Sí, se puede entender la venganza como algo revolucionario, ¿no? Porque tampoco construye. Pero hay una respuesta del que estaba socialmente ahí, viste, en el fondo del tarro. Pensando en esto, una película que es más reciente y me parece prima de Carrie es Raw, de Julia Ducournau. Sí, era el ejemplo que iba a traer. Es que se cae de maduro. Retrata muy bien la presión social sobre una mujer joven en un entorno de pares, igual que hace Carrie, solo que esta película transcurre en la universidad. Y debo decir que el body horror narrado por mujeres es el más gore de todos, porque los puntos de presión están bastante cerca de una realidad que ya de por sí es bastante gore. Y toda esa simbología de Carrie sobre la sangre y la menstruación es una mirada externa sobre algo que King percibe como traumático,
pero que no necesariamente lo es. Y no lo critico, es su mirada. O sea, es un punto de vista sobre una fisicalidad que él no sufre. No puede ser de otra manera. Pero viendo Raw, queda claro que si le preguntás a una mujer por la experiencia física de la juventud, por las expectativas sociales, por la sexualidad, la respuesta es canibalismo. Corta. Y no puede sino parecerme mucho más interesante. Sí, estaba también esta otra película que ahora se me escapa el nombre. It. No, de la chica que quiere ser modelo y empieza a comerse el cuerpo. It. Ah, It de comer. Sí, Está bien, listo. It, no de It. Sino de It. Sino de It. No sé cómo pronunciar uno y otro. Sí, la vimos en un Bafisi. Sí, genial. Y es un poco lo mismo. Sí. O sea, Sí. si ven terror escrito por mujeres, siempre es el más depravado que van a ver. Hay ahí unos horrores muy tangibles. Bueno, Titán de Julia Ducournau también tiene un body horror memorable. Horror tecnológico en ese caso. Sí, ¿Podría llegar a ser? sí. Bueno, creo que Vamos cerrando el capítulo 6 sí. con algunas apreciaciones ya más generales. Por último, habla del horror mítico, del tabú, de la locura, de esta cosa del medio del morbo que tenemos todos. Habla de lo que mencioné antes, de quién es lo suficientemente loco para estar institucionalizado y quién no. Uh-huh. Y la pregunta clave que es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué queremos ver esto? ¿Cuál es Uh-huh. el desafío? ¿Por qué nos retamos a ir al cine a ver una película de terror? Sí, él lo llama Daring the Nightmare, que es como enfrentar la pesadilla. Sí, hacerle frente. Sí, desafiar la pesadilla. Bueno, dice King que para demostrar que podemos, Sí, que nada no más. tenemos miedo, De guapos. pero también para restablecer esos sentimientos de la normalidad que confirman el orden. Y por último, pero no menos importante, para divertirnos. Si bien es un tipo de diversión que mucha gente considera morbosa, pero King sostiene, como ya mencionamos antes, que es un ejercicio emocional. Y que es más fácil reírse de las cosas en una situación controlada y luminosa que sonreírles en la oscuridad. Hay algo que sucede en ese enfrentamiento con el horror que no se encuentra en ningún otro lugar. ¿Tenés algún ejemplo de una de esas películas? Decís, como, ¿por qué estoy viendo esto, pero a la vez lo quiero ver? The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos es una película que me hizo preguntar por qué. ¿Vos? No, yo iba más a lo grotesco, a la revulsión. A ver a una persona que tiene un experimento en el que... ¿Qué onda si ya sé lo que vas a hacer. Te vi la cara. ¿Qué onda si Te vi uno la a tres cara, Andrés. personas hace una filita? Ano convoca y lo que come uno pasa por el medio de otro y sale al final. Yo tuve una respuesta existencial y vos me traes el cien pies humano. Y bueno. Para mí es una pregunta científica válida. ¿Será tecno-horror? Sí. Aunque es bastante político también. Comer caca y comerte la caca del... Lo que pasa con lo que decías con Saw también, lo que pasa con este tipo de franquicias es que cuando avanza se ponen cada vez más retorcidas y más retorcidas, y cuando ves realmente un 100 pies humano, como pará, no quería tanto. Claro, no te pedí un banquete, solo te pedí un 100 pies. Sí, bueno, buen ejemplo. Y por último, vamos, ya acá voy a relajar con el tema de los conceptos. Vamos a hablar más sobre miedos personales, porque King hace esta autocita de Salem Slot, donde Mark Petrie dice que la muerte es cuando los monstruos te atrapan. Y también hace un comentario bastante pillo, que es que si tuviera que limitar todo lo que ha dicho sobre el género a una frase sería esa. Y
y que muchos críticos creen que tal vez debería. Jaja. Ahora bien, ¿hay algo que recuerdas como un miedo muy primitivo? Como esa sensación de que te va a agarrar el bicho, que no es, por definición, una película de terror. Sí. ¿Cuál? ¿Querés que la diga o vamos con el listado completo? ¿Cuánto dura el listado? Y son 10 películas, lo que habíamos hablado. No, esta es otra pregunta. Ah, ok. Esta es otra pregunta. Bueno, sí, la tengo. Está en el listado porque es una película que me dio mucho miedo y no me animo a verla de vuelta. Ok. Y no es una película de terror. Ah, ok. Yo estaba pensando más como en términos de esto que vi. Bueno, vamos con ejemplos concretos. A mí me daban miedo las criaturas de Cocoon. ¿Es Cocoon una película de terror? Para mí sí. O sea, para mí sí en todo sentido. Pero les tenía pavor. No podía mirar la pantalla. Esto ya lo dije varias veces, pero mi hermana tiene 11 años más que yo. Sí. Entonces yo tuve un contacto con el terror desde muy pequeña y por eso se va a notar en mi lista de películas que muchas son anteriores a mi era. Claro. Es porque mi hermana me torturaba y me hacía ver cosas así. A vos te hablo, Andrea. Cocoon es una película que pasaban en la tele, supongo. Y seguro que le resultaba hilarante que a mí me aterre Cocoon. Y vos cuando me dijiste, mirá Cocoon, que yo no había visto la vi, dije, ¿cuál es el miedo? Pero bueno. Dale, cuando la viste reconociste que había una cosa en el diseño de las criaturas que no era del todo pacífica. Bueno, pero hay gente que le dio miedo ET. A mí me da miedo ET, me da pavor ET. Y la escena de ET saliendo del pastizal cuando Elliot le apunta la linterna en la cara es una escena que no pude ver durante muchos años. Me causaba el peor terror imaginable y yo soy muy fan de ET. O sea, hoy veo ET y lloro. Cada vez que suena la música lloro. Cuando vuela la bici, mi alma se destruye. Pero... O sea, en un guión de horror político, vos matarías a ET. Y un toque sí, yo lo dejo ahí todo blanco. Que la naturaleza haga lo suyo. Y otra cosa que pensé, directamente motivada por el ensayo de King, es en las escobas de fantasía. Porque él las trae como algo que no se supone que sea terrorífico, pero es perturbador. Bueno, a mí me pasaba con La Bella y la Bestia, por ejemplo. Había partes que... Sí, había partes que me da miedo. Cuando van con el tronquito. Ponele, sí. ¿Te da miedo las turbas? La turba, sí. Mirá. Bien, pasemos a un ranking de películas que nos dieron miedo, ¿sí? Hiperbólico, Andrés. Las películas que más nos aterrorizaron en la vida. Que no son nuestras películas favoritas, no son las mejores películas, no son nada. Son las películas que nos causaron mucho terror por motivos que no vamos a inspeccionar, porque para eso cada uno tiene una psicóloga a quien le pagamos. Así que... ¿Hacemos uno y uno? Sí, y vamos. si conseguimos, descartamos. Sí. Sin orden particular, orden cronológico, ¿no? Ah, ok. Devil Dead de Sam Raimi, del 81. Yo también la tengo. Bien. Tremendo. El Exorcista de William Friedkin. The Gate, que es una del 87 que ya mencioné. Y vos me la hiciste ver. ¿Te reís porque yo te hice ver Cocoon? Esa era de mi infancia y algo parecido me pasó con Jumanji, que uno diría, ¿es película de terror? ¿Es terror infantil? A mí me daba miedo Jumanji. Sí, una discusión muy larga previa a esta grabación sobre si Jumanji podía ser considerada una película de terror o no. Y la respuesta si alguien sí. quiere opinar, bienvenido sea. Andrés dice que sí, yo todavía no estoy del todo convencida. La vi cuando salió de chico. Sí. Y nunca me olvido la primera vez que vi el tráiler en cine. Creo que había ido a ver Bien. Toy Story y me pasó en el tráiler de Jumanji. Ok. Yo creo que es una discusión que puede continuar, pero sigo. Halloween de John Carpenter. Ah, mira. La vi en cine, además. Claro. La vi adulta, pero en cine. Y me impactó como ningún otro slasher, nunca antes y nunca después. Y meto otra, The Shining. The Shining de Stanley Kubrick. Esa sí es mi película de terror favorita de todos los tiempos. Sí, porque tilda todos los casilleros de la perfección. No vamos a entrar en esa discusión. No hay discusión, no hay discusión alguna. Yo sigo con algo también de mi infancia que es Ice Cream Man, que es el heladero. ¿Qué? No tenés ni idea de qué película es. ¿Qué? Es una película que vi de chico, un VHS que llevo a casa, lo vi, me dio mucho miedo. ¿Un snuff? No, era eso, un heladero que mataba criaturas y de golpe tu conito de helado tenía un ojo. Ok. Hay que buscarla en YouTube. Está. La puedes ver si querés, pero no la vería de vuelta porque me dio miedo en ese momento y tal vez ahora
me cae de risa. Claro. No así con el proyecto del Blair Witch. Está en mi lista, era que mi siguiente. También me daría miedo verla hoy. Sí, un daño irreparable. Recuerdo la primera vez que vi en un poste de luz Sí. lo que ahora es como ¿cómo le dicen? Esas campañas publicitarias no tradicionales que Sí. yo lo leí y pensé que era en serio, que esos flacos estaban perdidos en el bosque y nadie los encontraba. Un espanto. Un hito canónico en mi vínculo con el cine de terror. Sí. Sigo. Para mí, esta es re cipaya, pero perdón, es la realidad de Ring, pero la remake yankee, la de Bueno. Gore Verbinski. Esta película no me dejó bien. Sí, hubo un cambio ahí, mucha gente le empezó a dar miedo. Sí, al tuve esta terror. conversación con mucha gente de mi edad y es, al igual que una secuencia en Signs, que no está en esta lista. Ujú. Todos sabemos cuál es la Y secuencia todos sabemos de cuál señales. es. Sí, sí. Bien. Y digo otra. Dale, Rec. perfecto, está en mi Rec. lista. De Jaume Balagueró y Paco Plaza. La vi siendo adulta y no la volví a ver. No la volví a ver. Nunca más. Bueno, sigo yo volviendo al tiempo atrás. Sexto Sentido, Shyamalan, también hay un par de Sí. cosas que vi que dije, esto no está bien. No, sí. Y complementando tu remake, Juan de Grudge, que ya la habré mencionado un millón de veces acá, Sí. de Takashi Shimizu, que es top. Cine de terror japonés, top. Ves eso, Ujú. y si no se te cae la caca, porque ya se te cayó. Ok. No hay mejor definición. Eh, A mí me quedan dos. ¿Termino mi lista? dale. Coherence, de un chabón, 2013. También hablamos largo y tendido sobre si esta película entraba como una película de terror. Yo lo único que sé es que cuando terminé de verla me daba miedo salir de la habitación. Listo, funcionó. Porque me daba miedo lo que podía ver afuera de la habitación. Y mi última película en esta lista es muy reciente. Es Hereditary, de Ari Aster. Te dio miedo, me acuerdo. Que te dio miedo. Más vale que te acuerdas, lo menciono una vez por semana. No puedo comunicarme con gente que dice, a mí Hereditary no me dio miedo. Bueno, voy a cerrar mi lista con VHS del 2012, que es un found footage con varias historias cortas. Hay una en particular que destaco que es Amateur Night, Ujú. que te la recomiendo, te va a dar No. mucho miedo. ¿No te gustan los vampiros? Ya sé cuál es. Listo. Es más, creo que vi una parte. Después, la que... Otra cosa muy importante, perdón, pero Sí. uno tiene que conocer sus propios límites con respecto al terror. Pero también los tiene que estirar. De a Debatilo. poquito. Después, antes de cerrar, Utoya 22 de julio, que no es una película de terror, No sé qué es. es una película del 2018 de Eric Pope, Noruega, que está filmada en tercera persona, que está basada en el ataque de Anders Breivik. No, ¿Te suena? para mí eso no entra. ¿Vos la viste? Para mí, es lo que te dije antes sobre las películas que son terror, no sé, Lords of Chaos. ¿Entra? No sé qué, la puedes ver. Al estar filmada en tercera persona y ves los sucesos en tiempo real y una persona acechando, es como ver un slasher, pero de la vida real. El monstruo es real y da mucho miedo. No tenemos tiempo ahora Entiendo que no para, es de para terror seguir y lo vamos a hablando. discutir el próximo episodio. Sí, pero hay una segunda parte de esto. Y por último, Vivarium. Vivarium, yo la dejé afuera de mi lista porque quise cerrar en 10 y puse Coherence, pero Vivarium es la película más mala leche que se filmó en la historia. Nada, es la peor. ¿Cerramos? Ay, me angustia pensar en Vivarium. Vamos a cerrar. Bien. Tenemos 3 minutos de reloj para decir todo lo que hay que decir y apretar el botón de la consola. Hicimos un cafecito. Así es. Ahora, por la módica suma de 20 cafecitos colaborativos, o sea, todos van Claro. sumando un poquito, podemos llegar a grabar The Dark Tower. Ahora depende de ustedes. ¿Quieren que grabemos La Torre Ujú. Oscura, que tanto nos piden? Cafecito. Se cumple la meta, grabamos uno. Se cumple la meta, grabamos el otro. Y así. Y habilitamos la opción que llamamos el Club de Lectura Annie Wilkes, que es que si ustedes quieren que grabemos un capítulo especial de alguna novela, che, este nunca lo hacen. Y yo quiero que hagan, que lo lean, o si ya lo leyeron, que lo analicen y que se publique 20 cafecitos. ¿Dónde es esto? Cafecito.app/medianoche en Main. Vamos a tratar de poner el link. Estoy haciendo la flechita para abajo. El link en la descripción del episodio del podcast. Ya Sí. vamos a hacerlo. Esto es para Argentina. Sí.
por último, bueno, saludos a todos los oyentes que nos siguen escribiendo y saludando. Creo que el próximo episodio podemos repasar los mensajes que nos llegaron por un tema de tiempos. Sí. Pero ya saben quiénes son, ya saben. Gracias por los saludos, los memes y cuestiones. Y los comentarios, hubo comentarios en capítulos viejos de Spotify. Sí, por eso después vamos a repasar y si hay que dar una respuesta la daremos, como siempre. Esto fue Medianoche en Main, capítulo 42, anexo Danza Macabra, parte 1, que están escuchando en Martes Ataca a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, que dicen que cierra. Igual nosotros tenemos RSS, así que está todo bien. No dependemos de terceros. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Andrés. Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.